Soy José Ríos. Bienvenidos al video número 12 del curso de vectores. Ya estamos en la segunda parte del curso, vectores en el espacio. En esta ocasión vamos a hablar sobre planos en el espacio. Bien, realmente los resultados que vamos a obtener aquí, pues prácticamente es lo mismo que lo que manejamos en mi video de planos en el espacio, precisamente. Pero este desarrollo teórico es tomando en cuenta el concepto de vectores. Pero prácticamente la ecuación del plano en el espacio va a ser el mismo que ya vimos en el curso de geometría analítica. Va a ser la misma ecuación del plano en el espacio, pero aquí, insisto, los resultados se obtienen manejando el concepto de vector. Bien, iniciamos con la definición de plano. Sea n un vector diferente de 0 en el espacio de 3 dimensiones. Bien. Sea P sub 0 un punto, cualquiera un punto dado en el espacio de 3 dimensiones. Ya saben ustedes, cuando decimos espacio nos referimos al espacio de 3 dimensiones. Bien, P sub 0 es un punto dado en el espacio. Entonces, el conjunto de puntos P en el espacio también, claro, conjunto de puntos P, tal que este vector que va del punto dado P sub 0 a otro punto cualquiera, P, este vector, y el vector n son ortogonales, se llama plano. Es decir, al conjunto de puntos P, tales que este vector es ortogonal al vector n, entonces a ese conjunto de puntos P se le llama plano a través del punto P sub 0. Entonces, veamos. P sub 0 es un punto dado, sus coordenadas son conocidas, es un punto dado en el espacio. Entonces, al conjunto de puntos P en el espacio que cumplan con esta condición, el vector que va del punto P sub 0 al punto P resulta ortogonal, perpendicular al vector n. Entonces, a todo ese conjunto de puntos P se le llama plano a través del punto P sub 0. O sea, quiere decir que es un plano que pasa a través del punto P sub 0. Y tiene al vector n como vector normal al plano. Este diagrama creo que ilustra bien la idea. Este paralelogramo que tenemos aquí está representando a un plano en el espacio. Claro, se extiende hasta el infinito. Este paralelogramo se extiende hasta el infinito. Se supone que es un paralelogramo en el espacio tridimensional. Y aquí tenemos el vector n, este vector n, diferente del vector 0. Bien. Aquí tenemos el punto dado P sub 0 en el espacio que está contenido en el plano. Entonces, los puntos que forman el plano es el conjunto de todos los puntos P, aquí está el punto P, tales que este vector, el vector que va del punto P sub 0 al punto P es este, tal que este vector que va del punto P sub 0 al punto P, este vector, resulta ser ortogonal o perpendicular al vector n. Todos estos vectores van a ser ortogonales o perpendiculares al vector n. Al vector n se le llama vector normal al plano. Vector normal al plano. Entonces, usted, para definir un plano en el espacio, se necesita un vector que va a ser el vector normal al plano. Se necesita otro punto dado, ¿sí?, en el espacio. Y con esos dos elementos, un vector n y un punto en el espacio P sub 0 por donde va a pasar el plano, con eso ya se define el conjunto de todos los puntos que pertenecen al plano. Y a este vector se le llama vector normal al plano. Bien, con la definición anterior de plano en el espacio, entonces aquí vamos a obtener ya la ecuación. ¿Cuál sería la ecuación correspondiente a un plano? Está dado en este teorema. Sea P sub 0 un punto en el plano y está en el espacio también tridimensional. Y tenemos el punto P sub 0, cuyas coordenadas son conocidas, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y tenemos este vector n, sus componentes también son conocidos, ya están dados, componentes a, b y c, vector n, que es el vector normal al plano.
El teorema afirma que entonces la ecuación del plano es esta igualdad. A que multiplica a este binomio x menos x sub 0 más b que multiplica por este binomio y menos y sub 0 más c que multiplica por este binomio z menos z sub 0 igual a 0. De esta manera es como obtenemos la ecuación del plano en el espacio que pasa por este punto y este vector n es el vector normal al plano. Bien, vamos a demostrar esta ecuación, esta igualdad. Bueno, tomamos un punto P cualquiera que pertenece al plano, cuyas coordenadas vamos a representar con las variables x, y y z. Tomamos un punto P cualquiera en el plano. Entonces, formamos este vector, el vector que va del punto P sub 0, de este, al punto P. Entonces, como ya sabemos, este vector va a tener estos componentes. Punto inicial P sub 0, punto final P. Entonces los componentes del vector son estas diferencias. Las diferencias de la coordenada del punto final del vector menos la coordenada del punto inicial. Entonces, de tal manera que el primer componente de este vector sería x menos x sub 0. El segundo componente sería y menos y sub 0. Y el tercer componente del vector v, perdón, sería z menos z sub 0. Entonces con esto ya tenemos los componentes del vector v, que es el vector que va del punto P sub 0, el punto dado, a otro punto P cualquiera que pertenece al plano. Entonces por definición, este vector debe ser ortogonal a este, al vector n. Como son ortogonales, su producto punto debe ser igual a 0. Entonces obtenemos su producto punto, es la suma del producto de sus componentes. Sería primer componente de n, que es a, que multiplica por el primer componente de v. Me queda este producto, a por x menos x sub 0. Más el segundo componente de n, b, que multiplica por el segundo componente de v, y menos y sub 0, más este término. Más el tercer componente de n, que es c, que multiplica por el tercer componente del vector v, z menos z sub 0. Y ese producto punto debe ser igual a 0. Es lo que tenemos aquí. Es lo que tenemos aquí. Entonces, el producto punto del vector v, estos son los componentes del vector v, por el vector n, estos componentes, el producto punto debe ser 0. Entonces, resolviendo su producto punto, obtenemos esta igualdad. Y con eso, pues ya queda demostrado el resultado del teorema. Esta va a ser precisamente la ecuación del plano que pasa por este punto dado, P sub 0, y que es ortogonal al vector n. Bien, entonces, todos los puntos cuyas coordenadas x, y, z cumplan con esta igualdad, todos los puntos cuyas coordenadas cumplan con esta igualdad, pertenecen a este plano, a un plano que va a ser ortogonal o perpendicular al vector n. Bien, ahora, si nosotros desarrollamos estos productos y simplificamos, nos va a quedar esta expresión. Nos va a quedar a por x más b por y más c por z más un escalar más una constante. Vamos a representarlo aquí con el número d mayúscula. Es una constante d. Este número d mayúscula es lo que resulta al sumar estos términos. A por menos x sub 0 menos a por x sub 0 menos b por y sub 0 menos c por z sub 0. La suma de esos números es lo que estamos representando como d mayúscula. Entonces, simplificando, desarrollando todas estas expresiones y simplificando, nos debe quedar una igualdad de esta forma. A por x más b por y más c por z más otro número, otra constante que estamos representando como d mayúscula. De manera que al desarrollar esta expresión, esta suma de productos y simplificar, va a resultar que el coeficiente de x va a ser el primer componente del vector normal al plano. Vea usted, el coeficiente de y va a ser el segundo componente del vector normal al plano. Y el coeficiente de z va a ser el tercer componente del vector normal al plano. Entonces, al tener la ecuación del plano ya de esta manera que estoy indicando aquí,
inmediatamente podemos conocer los componentes del vector normal. Simplemente van a ser los coeficientes de la variable x, y y z. Bien, vamos a ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Obtener la ecuación del plano que es normal a este vector, cuyos componentes son 2, menos 5 y 3, y que pase por el punto A, cuyas coordenadas son 7, menos 4, menos 8. Entonces, el vector n que mencionamos en la teoría en este caso es este, lo cual significa que A es igual a 2, B es igual a menos 5 y C es igual a 3 positivo. Y pasa por el punto A, entonces significa que x sub 0 es 7 positivo, y sub 0 es menos 4 y z sub 0 es menos 8. Entonces, queremos obtener la ecuación del plano que es normal u ortogonal a este vector y que pasa por este punto. Entonces, de acuerdo al resultado del teorema, ¿sí?, debe ser igual a esta igualdad. Entonces vamos a ver. A, que es 2 positivo, que multiplica a x menos x sub 0, x menos 7. Más B, que es 5 negativo, que multiplica a este binomio, y menos y sub 0, o sea, y menos menos 4. Más C, que es 3 positivo, que multiplica este binomio, z menos z sub 0, z menos menos 8. Y debe ser esto igual a 0. Entonces, si desarrollamos esto, nos quedaría 2 por x, está aquí, menos 5 por y, menos 5y, más 3 por z, 3z, y luego me queda 2 por el menos 7 es el menos 14, menos 5 por aquí, menos 5 por 4 positivo, menos por menos es más, es menos 20, y 3 por menos es más, 3 por 8 positivo, 3 por 8, 24, igual a 0. Entonces, de esta suma, de la suma de estos números, es donde resulta esta constante que habíamos puesto aquí. Entonces, resolviendo esta suma, me da 10 negativo. Y entonces ya me queda la ecuación de este plano como 2x menos 5y más 3z menos 10. Este menos 10 es el resultado de esta suma. Igual a 0. Y ya nos queda el resultado que estábamos buscando. Este debe ser la ecuación del plano que pasa por este punto y que es ortogonal o perpendicular a este vector n. Vea usted cómo los coeficientes de x, y y z nos dan directamente los componentes del vector normal al plano. El coeficiente de x, el 2 positivo, es el primer componente de n, coeficiente de y menos 5, el segundo componente de n, y el coeficiente de z, 3 positivo, el tercer componente de n. Vea usted cómo directamente de los coeficientes de x, y y z obtenemos inmediatamente los componentes del vector normal al plano. Bien, ahora definimos el ángulo entre dos planos. El ángulo entre dos planos, obviamente, va a ser el ángulo entre los vectores normales al plano. Entonces, el ángulo entre dos planos simplemente es el ángulo entre los vectores normales al plano. Creo yo que sí es claro que así tiene que ser. El ángulo que forman los dos planos en el espacio debe ser el ángulo entre los vectores normales a los planos. Bien, vamos a ilustrar esta idea con este ejemplo. Queremos obtener el ángulo que forman los planos dados aquí, cuyas ecuaciones presentamos aquí. Obtener el ángulo entre los planos 5x menos 4y más z menos 9 igual a 0 y el plano 4x más 8y menos 5z más 4 igual a 0. Bueno, entonces como el ángulo entre estos dos planos coincide con el ángulo entre sus vectores normales, entonces vamos a obtener el ángulo entre sus vectores normales. Vamos a llamarle n1 al vector normal a este primer plano. Sus componentes son directamente los coeficientes de x, y z. Entonces el vector normal 1, correspondiente al plano 1, que es este, sus componentes serían 5 positivo, 4 negativo, 3 positivo. Vamos a llamar como n sub 2 al plano normal al segundo plano. Este es el segundo plano. Entonces su vector normal, n sub 2, sería 4 positivo, estos son sus componentes, 8 positivo y 5 negativo.
Entonces, obteniendo el ángulo entre estos dos vectores, ya obtenemos directamente el ángulo entre los planos. Entonces, como ya sabemos, utilizando el producto punto, el coseno del ángulo θ, aquí θ está representando al ángulo entre estos dos vectores, n1 y n2. Entonces, el coseno del ángulo θ está dada por esta fórmula que ya conocemos. El producto punto de n1 por n2, que divide entre el producto de sus normas o sus magnitudes. Entonces, el producto punto de n1 y n2 sería la suma del producto de sus componentes. 5 por 4, 20. Menos 4 por 8, menos 32. 3 por menos 5, menos 15. Esto sería el numerador. Y el denominador sería el producto de sus normas o magnitudes. La norma del vector n1 sería la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de sus componentes. 25, 4 por 4, 16 y 9. Por la raíz cuadrada de 16, 8 por 8, 64 y 5 por 5, 25. Esta es la norma del vector n1 y esta es la norma o magnitud del vector n2. Resolviendo, entonces el numerador nos da menos 27 y el denominador nos da raíz cuadrada de 50 por raíz cuadrada de 105. Este sería el coseno del ángulo θ entre los dos vectores n1 y n2, que debe ser el mismo ángulo entre los dos planos. Entonces, pasando esto a forma decimal, entonces el coseno del ángulo θ debe ser aproximadamente este número, menos 0.3726, que es aproximadamente, aplicando la función coseno inverso, ya obteniendo el ángulo en grados, sería el ángulo de, claro, va a ser mayor a 90 porque el coseno es negativo. Entonces el ángulo es de 111.88, redondeando, aproximadamente 111.88 grados. Sería el ángulo entre los dos vectores n1 y n2, que debe coincidir, que debe ser el mismo ángulo entre los dos planos. Con esto ya tenemos el ángulo formado por estos dos planos en el espacio. Bien, la definición de planos paralelos en el espacio y planos perpendiculares en el espacio. Bueno. Definición de planos paralelos. Dos planos en el espacio son paralelos si solo si sus vectores normales son paralelos. Creo que también esto es claro. Si los vectores normales a los planos son paralelos entre sí, los vectores normales son paralelos, entonces esos planos también deben ser paralelos, uno con respecto al otro. ¿Sí? Creo que esto es claro. Igualmente esto otro, planos perpendiculares. Planos perpendiculares significa que el ángulo formado por los dos planos es un ángulo recto, ¿sí? Un ángulo de 90 grados. Planos perpendiculares quiere decir que el ángulo formado por los dos planos pues, es un ángulo recto. Bueno, igualmente, creo que esto también es claro. Con toda la teoría que ya hemos estado manejando, creo que esta definición también es obvia. Dos planos son perpendiculares si solo si sus vectores normales son ortogonales, ¿sí? Como ya dijimos, estas definiciones creo que son obvias. Ya hemos establecido que el ángulo formado por dos planos es el ángulo formado por sus vectores normales. Entonces, si el ángulo entre dos planos coincide con el ángulo formado por sus vectores normales, entonces es obvio que los planos serán paralelos si sus vectores normales son paralelos. Igualmente, los planos serán perpendiculares, ¿sí? u ortogonales si sus vectores normales son ortogonales. Entonces, creo que estas definiciones son obvias en función de la definición del ángulo entre dos planos. Que reitero, el ángulo entre dos planos es el ángulo formado por sus vectores normales. Bien, vamos a ilustrar lo anterior con este ejemplo. Queremos obtener la ecuación del plano que sea perpendicular a estos dos planos, perpendicular a los planos x más y menos z igual a 0 y también al plano 2x menos 4y más z menos 5 igual a 0. Y que además este plano perpendicular a estos dos y además conteniendo al punto 0, 7 menos 1. Este punto debe estar contenido en el plano, el cual debe ser perpendicular a estos dos. Bien. Bueno,
Vamos a suponer que el plano que estamos buscando, esta es su ecuación. Vamos a considerar que esta es la ecuación del plano que estamos buscando. A por X más B por Y más C por Z más D igual a 0. Bien. Entonces, este plano que estamos buscando, ¿sí?, debe ser perpendicular a este. Entonces, el producto punto de sus vectores normales debe ser igual a 0. Los componentes del vector normal al plano que buscamos son A, B y C. Los componentes de este primer plano dado son 1, 1 y menos 1. Entonces su producto punto son A por 1A, B por 1B, C por menos 1, menos C, 0. Este debe ser el producto punto de los vectores normales, el vector normal de este plano con el vector normal a este plano. Y como deben ser perpendiculares, esto debe ser 0. De la misma manera, manejamos el segundo plano. El producto punto, como debe ser perpendicular a este, entonces el producto punto de sus vectores normales debe ser 0. Entonces, el vector normal a este segundo plano, sus componentes son 2, menos 4 y 1 positivo. Entonces el producto punto debe ser A por 2, 2A, B por menos 4, menos 4B, C por 1, más C, debe ser 0. Bien, además, este plano que estamos buscando pasa por este punto. Entonces, este punto debe cumplir con esta ecuación, porque pertenece a este plano. Entonces, sustituyendo los valores de X, Y y Z, se debe cumplir la igualdad, esta igualdad. Entonces sería X es 0, 0 por A se cancela este primer término, Y es 7, 7 por B, Z es menos 1 por C, menos C, más D debe ser 0. Así resultaría esta igualdad, la ecuación del plano que estamos buscando resulta en esta igualdad si sustituimos las coordenadas de este punto, que debe estar contenido en este plano. Ya tenemos aquí tres ecuaciones, tres igualdades. Pero vea usted que hay un problema. Tenemos tres ecuaciones, pero hay cuatro incógnitas, A, B, C y D. Entonces son tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Entonces debemos resolver este sistema de ecuaciones, pero forzosamente en función de una de las incógnitas. Entonces, definitivamente, la solución de este sistema de ecuaciones debe quedar en función de una de sus incógnitas, de una de sus variables. Bueno, haremos lo siguiente. Vamos a tomar la ecuación 1 y 2, estas, y vamos a resolver A y B en función de C. Vamos a resolver la variable A y la variable B en función de la variable C. Bueno, vamos a usar determinantes, que creo yo que es lo más práctico. Entonces formaríamos este sistema de ecuaciones. Aquí en la primera tenemos menos C, pasa sumando a la derecha, me queda A más B igual a C. Y en la segunda aquí tenemos C positivo, pasa a la derecha restando, entonces me queda 2A menos 4B igual a menos C. Aquí tenemos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas A y B, donde a C lo vamos a considerar como otra constante, como otro número como si lo hubiéramos conocido. Entonces, esta va a ser la columna de constantes. Esta va a ser la constante. Entonces resolvemos aplicando determinantes, que se supone que usted ya sabe álgebra y sabe determinantes. Entonces, aplicando determinantes, la variable A va a ser igual al cociente de estos determinantes. El determinante del numerador, como usted recordará, los coeficientes de la columna A se sustituyen por la columna de constantes. Entonces la primera columna queda C positiva, C negativa, y la segunda columna son los coeficientes de la segunda variable, 1 positivo, 4 negativo, que se divide entre este determinante formado por los coeficientes de las variables, por esta parte, los coeficientes. La primera columna sería 1 positivo, 2 positivo, la segunda columna 1 positivo, 4 negativo. Bueno, resolvemos el determinante del numerador. C por menos 4C, menos 1 por menos C, más C. Se resuelve el determinante del denominador, 1 por menos 4, menos 1 por 2, menos 2. Simplificando el numerador, esto es 3C. Bueno, sería 3C negativo. Entre C y negativo, pero negativo entre negativo se cancela el signo, entonces me queda así. Finalmente, el valor de A en función de C quedaría 3C entre 6.
De igual manera resolvemos B, ¿sí? Entonces, el determinante del denominador queda igual, pero en el numerador, la columna de coeficientes de B se sustituye por la columna de constantes. Entonces, la segunda columna quedaría C positivo y C negativo. Entonces, resolviendo el numerador, 1 por menos C, menos C por 2, menos 2C, entre menos 4, menos 6. Entonces, aquí quedaría, menos 3C entre menos 6, se cancela el negativo, queda igual que A, queda 3C sobre 6. ¿Sí? Y ya tenemos entonces A, el valor de A en función de C, y tenemos el valor de B en función de C, que resultaron iguales, 3C sobre 6. Entonces, en la tercera ecuación, B se sustituye por su solución en función de C. Se sustituye B por 3C sobre 6, que multiplicando por 7 daría 21C sobre 6. 21C sobre 6 menos C, 21C sobre 6 menos C. De aquí sale menos 15C sobre 6. Más D igual 0. Entonces menos 15, 15 positivo. 15C sobre 6 pasa restando a la derecha y nos queda entonces que la variable D es igual a menos 15C sobre 6. Entonces ya está resuelto el sistema de ecuaciones en función de C. Entonces para darle valores numéricos, vamos a asignarle a C, le podemos asignar a C un número real cualesquiera. Entonces obviamente vamos a sustituir C por 6 para que se cancele el denominador. Sustituyendo C por 6, entonces me queda esta solución del sistema. Me quedaría que C es igual a 6, ¿sí? A es 3 por 6 entre 6. Entonces A es igual a 3 positivo. B, como es lo mismo, queda igual. B también es igual a 3. ¿Sí? Y D, sustituyendo C por 6, me queda que D es igual a menos 15. Entonces con esto ya obtenemos la ecuación del plano que estamos buscando. A es igual, dijimos que A es igual a 3. 3 por X, B es igual a 3, 3 por Y. C es igual a 6, 6 por Z. Y la constante D es 15 negativo. Menos 15 igual a 0. Esta debe ser la ecuación del plano que estamos buscando, que es perpendicular a estos dos planos y además contiene a este punto. Usted puede hacer la comprobación. Si calcula el producto punto del vector normal a este plano, que será el vector 3, 3, 6, si calcula el producto punto de este plano con el vector normal de este plano, pues le va a dar 0, van a ser ortogonales. Si calcula el producto punto del vector normal a este plano con el vector normal a este otro, también le va a dar 0, son ortogonales. Todos los planos este plano sería ortogonal a estos dos. Y además, si las coordenadas de este punto lo sustituye en X, Y, Z, ¿sí? Se va a cumplir la igualdad también. Claro, esta no es la única ecuación del plano que estamos buscando. Podemos simplificarlo un poco más. Vea usted que todos los términos, todos los coeficientes son múltiplos de 3. Entonces podemos dividir entre 3 en ambos lados la igualdad y obtenemos una ecuación equivalente. Entonces dividiendo entre 3 en ambos lados, lo podríamos simplificar un poco más a X más Y más 2Z, ¿sí? Menos 5 igual a 0. Esa también podría ser otra ecuación del plano equivalente, dividiendo todo entre 3 en ambos lados de la igualdad, y se simplifica un poco la ecuación del plano, que obviamente va a seguir cumpliendo con estas características. Va a seguir siendo perpendicular a estos dos planos, y además este punto va a estar contenido también en este plano. Ahora veamos este ejemplo, donde se trata de calcular la distancia de un punto a un plano. Queremos obtener la distancia de este punto en el espacio con coordenadas 3, 5, menos 8 al plano dado por esta ecuación, X más Y menos 2Z más 1 igual a 0. Bien, por lo pronto, de aquí de la ecuación del plano, inmediatamente podemos obtener
los componentes del vector normal al plano. Como ya hemos dicho, los componentes del vector son directamente los coeficientes de las variables x, y, z. Entonces el primer componente del vector es 1 positivo, el segundo también es 1 positivo y el tercer componente es 2 negativo. Entonces este vector n es el vector perpendicular u ortogonal a este plano en el espacio. Bien, ahora vamos a tomar un punto cualquiera en el plano. Vamos a llamarle punto P. El que sea, un punto cualquiera, no importa. Bueno, vamos a obtener este. Obviamente es fácil verificar que este punto, sus coordenadas cumplen con la ecuación del plano. Menos 1, 0, 0. Y entonces este diagrama que tenemos aquí ilustra el procedimiento que vamos a seguir para calcular la distancia de este punto A este plano. Bien, vamos a suponer que este segmento que estoy indicando aquí abajo es el plano. Nada más que lo estamos viendo, entre comillas, lo estamos viendo de perfil. Vamos a suponer que nuestra vista se pone al nivel del plano en el espacio. Entonces, si vemos el plano en el espacio y lo vemos de perfil, entre comillas, pues veríamos una línea recta, que es lo que estoy indicando aquí. Vamos a suponer que este segmento representa el plano en el espacio, pero visto, entre comillas, de perfil. Bien, vamos a suponer que por aquí está el punto A. Sí. Obviamente, vea usted, obviamente, las coordenadas del punto A no cumplen con la ecuación del plano. Entonces, porque si el punto A, sus coordenadas, cumple con la ecuación del plano, entonces ese punto estaría contenido en el plano y su distancia, pues obviamente sería 0. La distancia del punto al plano sería 0 porque el punto está contenido en el plano. Pero obviamente este punto A no está contenido en el plano. Sus coordenadas no cumplen con la ecuación del plano. Entonces, este punto obviamente está fuera del plano. Vamos a suponer que por aquí está el punto A, cuyas coordenadas son 3, 5, menos 8. Bien, y el punto P que hemos seleccionado es un punto cualquiera, es un punto que está en el plano. Vamos a suponer que este punto P se encuentra aquí. Este es el punto P. ¿Sí? Sus coordenadas menos 1, 0, 0. Bien. Y el vector normal al plano, el vector n, vamos a colocarlo de esta manera. Su punto inicial lo hacemos coincidir con el punto P. Entonces, como es ortogonal al plano, entonces este debe ser el aspecto que debe dar el vector n, si su punto inicial lo colocamos en el punto P. Entonces, este diagrama lo vamos a utilizar para guiarnos con los argumentos que vamos a seguir para resolver la distancia. Bien, la distancia es esta. La distancia del punto A al plano, pues es su distancia perpendicular. Hacemos su proyección perpendicular al plano. Esta es la distancia que nosotros queremos obtener. Este segmento que estoy indicando aquí, obviamente, va a formar un ángulo recto con el plano. Es la distancia perpendicular del punto al plano. Esto es lo que estamos buscando. Vamos a llamar a esta longitud, a la longitud de este segmento, vamos a llamarle D. Bien, y luego vamos a considerar el vector que va del punto P al punto A. Este segmento vamos a verlo como un vector. El vector que va del punto P al punto A. Es el vector PA. El vector que va del punto P al punto A. Bien, entonces va usted que con estos puntos, el punto P, el punto A y este punto que estoy indicando aquí, que sería la proyección perpendicular del punto A al plano, formaría un triángulo rectángulo en el espacio porque este es un ángulo recto. Este es un ángulo recto. La distancia es su distancia perpendicular al plano. Entonces, este es un ángulo recto. Entonces, estos tres puntos, punto P, punto A y este punto, formarían en el espacio un triángulo rectángulo. Entonces, ve usted que la distancia D sería uno de los catetos de este triángulo rectángulo. Este es uno de los catetos. La hipotenusa sería la longitud o la magnitud del vector PA. La hipotenusa de este triángulo rectángulo es la norma del vector PA. ¿Sí? Bien. Entonces, por trigonometría, ve usted, este cateto, que es la distancia D que queremos calcular, sería igual a la hipotenusa, que es la magnitud del vector PA, por el coseno de teta. Este es el ángulo teta. Es el ángulo teta.
Entonces, la magnitud del vector PA multiplicado por el coseno de teta nos da la distancia que queremos calcular. El ángulo teta es este, en el triángulo rectángulo. Es el ángulo formado por la hipotenusa y este cateto, el que va del punto A al plano. Bien. Pero por geometría plana, tenemos que este ángulo, el ángulo que está entre el vector n y el vector PA, es igual a este ángulo. Son iguales. Este ángulo teta es igual, es este mismo, este ángulo teta. Es el ángulo formado por el vector normal al plano y el vector PA. Bien. Entonces, el coseno de teta, esta parte que va en la fórmula de la distancia d, el coseno de teta lo podemos calcular a través de esta fórmula, utilizando el producto punto del vector n con el vector PA. Entonces, el coseno de teta, porque reitero, porque este ángulo es el mismo que este otro, es el mismo ángulo teta. Es el producto punto del vector n con el vector PA entre el producto de sus normas. La norma del vector n por la norma del vector PA. Bien, entonces este es el coseno de teta. Entonces, esto lo podemos colocar aquí. Entonces, la distancia d quedaría como la norma del vector PA que multiplica a este cociente. Producto punto de n por el vector PA entre el producto de sus normas, del vector n por la norma del vector PA. Bien, aquí se cancela la norma del vector PA y me queda únicamente esta expresión. Entonces, la distancia del punto A al plano sería este cociente. Aquí le ponemos valor absoluto porque es una distancia positiva. ¿Ya? El producto punto de dos vectores, ya sabemos, nos puede dar cualquier número real. Puede ser un número positivo, puede ser un número negativo, puede ser el 0. Pero como la distancia, estamos considerando aquí la distancia positiva. No es una distancia dirigida, es la distancia positiva. Entonces vamos a expresar esto con su valor absoluto para que nos quede el resultado un número positivo. Queremos la distancia positiva del punto A al plano. Entonces, por eso aquí estamos colocando este producto punto entre barras de valor absoluto. Este es un valor absoluto, porque el resultado de este producto punto es un escalar, es un número. Bien, entonces resolviendo el producto punto de n por el vector PA, veamos, el producto punto es la suma de los productos de sus componentes. Los componentes del vector n ya los tenemos aquí. Es 1, 1, menos 2. Los componentes del vector PA sería la diferencia de las coordenadas del punto final del vector menos las coordenadas del punto inicial. Sería 3 menos 1, 3 más 1, 4. La primer componente de este vector PA es 4 positivo. 4 por este 1 multiplicado por 1 es el 4 de aquí. Luego, 5 menos 0 pues es 5. Multiplicado por este 1 nos da más 5. Luego, menos 8, menos 0 pues es menos 8. Multiplicado por este menos 2 me da el más 16. Entonces el resultado de esta suma en valor absoluto nos da 25. Entre la norma del vector n. La norma o magnitud del vector n será la raíz de 1 al cuadrado, 1 más 4. Este 4 es el cuadrado de menos 2. Entonces sería raíz cuadrada de 6 en el denominador. Entonces la distancia que estamos buscando, que va del punto A a este plano, al plano dado por esta ecuación, la distancia es 25 entre raíz cuadrada de 6. Esto, resolviéndolo en forma decimal, es aproximadamente 10.206. Entonces, 10.206 aproximadamente es la distancia que hay de este punto a este plano en el espacio. Bien, para terminar el video, vamos a presentar ahora la ecuación de una recta en el espacio de 3 dimensiones. Bien, también este tema ya lo vimos en el curso de geometría analítica, pero aquí lo vamos a mencionar nuevamente en términos de vectores, ¿sí? Bien, sea L una recta en el espacio que pasa por un punto dado, punto P sub 0 con coordenadas conocidas, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Bien, y es paralela a este vector R, con componentes A, B y C. Entonces, la recta es paralela a este vector, la referencia paralela a este vector, y pasa por este punto en el espacio. Muy bien. Entonces, el conjunto de puntos de la recta X, Y, Z, el conjunto de puntos P en la recta,
van a definir un vector. El vector que va del punto dado P sub 0 al punto P. El punto dado, la recta pasa por este punto y también la recta pasa por este otro. Entonces formamos el vector que va del punto P sub 0 al punto P. Entonces resulta que este vector pues debe ser paralelo a este otro. El vector V que va del punto P sub 0 al punto P, pues debe ser paralelo a este otro vector. Aquí este diagrama nos ilustra la idea. Vea usted, aquí tenemos el vector R que es paralelo a la recta. Aquí está la recta que estamos buscando. Esta es la recta, que resulta que es paralela a este vector. Vamos a suponer que aquí tenemos el punto P sub 0, el punto con coordenadas dadas, conocidas. Entonces, agarramos otro punto cualquiera que esté sobre la recta, paralela a este vector. Vamos a considerar que es este punto P. Coordenadas X, Y, Z. Y formamos este vector. El vector va del punto P sub 0 al punto P. Es este vector. El punto que va de P sub 0 al punto P. ¿Sí? Bien. Como este vector que va del punto P sub 0 al punto P debe ser paralelo a este otro, porque la recta, reitero, es paralela al vector R, entonces uno de ellos debe ser un múltiplo escalar del otro. Ya sabemos la definición del concepto de vectores paralelos. Dos vectores son paralelos cuando uno de ellos es un múltiplo escalar del otro. ¿Qué significa eso? Que uno de ellos es igual al otro vector multiplicado por un escalar. Entonces, este vector V, ¿sí?, que va del punto P sub 0 al punto P, debe ser igual a un escalar T, un número T, que multiplica al vector R. Entonces, este producto de un escalar por este vector R, debe ser igual a este vector, porque son paralelos. Entonces, vamos a ver, los componentes de este vector de P sub 0 a P sería, vea usted, el punto inicial es P sub 0 y el punto final es P. Entonces sus componentes son las coordenadas de P menos las coordenadas, o los componentes más bien dicho. Bueno, coordenadas porque estos son puntos. Las coordenadas del punto P menos las coordenadas del punto P sub 0. Sería entonces X menos X sub 0 sería la primer componente de este vector. Segundo componente sería Y menos Y sub 0. Y el tercer componente sería Z menos Z sub 0. Esto debe ser igual a T que multiplica por el vector R. Entonces el escalar T se multiplica por cada uno de los componentes de R. Entonces este vector debe ser igual a T que multiplica por A. Y luego T que multiplica por B. Y T que multiplica por C. Entonces, estos dos vectores deben ser iguales. Entonces, si los dos vectores son iguales, sus componentes son iguales, obviamente. Entonces, el primer componente, X menos X sub 0, debe ser igual a T por A. Donde, despejando X, nos queda esta igualdad. Esta X sub 0 pasaría sumando. Entonces, X va a ser igual a X sub 0 más A por T. A por T. Igualmente, igualamos los segundos componentes. Y menos Y sub 0 debe ser igual a T por B. Y despejando Y, entonces Y va a ser igual a Y sub 0 más T por B, que es lo que tenemos aquí. Y va a ser igual a Y sub 0 más B por T. Igualmente, el tercer componente de V debe ser igual al tercer componente de T por R. Entonces, Z menos Z sub 0 debe ser igual a T por C. Despejando Z, Z debe ser igual a Z sub 0 más C por T. Estas serían las ecuaciones, se le conocen como la ecuación paramétrica o ecuaciones paramétricas de la recta L. L está representando a la recta, cuya ecuación estamos tratando de obtener, y a esto se le conoce como las ecuaciones paramétricas o ecuación paramétrica de la recta L. Vea usted, cuando la ecuación de la recta está en forma paramétrica, ¿sí?, los componentes del vector R, que es paralelo a la recta, son simplemente los coeficientes de t. El primer componente de R es el coeficiente de t para x. El segundo componente de R es el coeficiente de t para y. Y el tercer componente de R es el coeficiente de t para z. Vea usted que si tenemos la ecuación de la recta en forma paramétrica, entonces los componentes del vector paralelo a la recta son los coeficientes de t. Bien, pero ahora, si en esta igualdad, si en forma paramétrica, despejamos t, me quedaría este cociente, x menos x sub 0 dividido entre a. ¿Sí? Si esta igualdad
despejamos t, me quedaría este cociente, y menos y sub 0 entre b. Y si de esta otra igualdad despejamos t, me quedaría este cociente, z menos z sub 0 entre c. Pero como todos estos cocientes es igual al parámetro t, entonces deben ser iguales entre sí. A esta representación se le conoce como las ecuaciones simétricas de la recta. Estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Si las ecuaciones de la recta están en forma simétrica, entonces vea usted, los componentes del vector r, que es paralelo a la recta, son los denominadores. El primer componente es el denominador de x, el segundo componente es el denominador de y el tercer componente es el denominador de z. Entonces, de esta manera podemos nosotros obtener los componentes del vector paralelo a la recta. Si está en forma paramétrica, son los coeficientes de t. ¿Sí? Si está en forma paramétrica. Si está en forma simétrica, son los denominadores. Bien. Terminamos el video con este ejemplo. Obtener la ecuación de la recta correspondiente a la intersección de estos dos planos. Creo que no es fácil darse cuenta que la intersección de dos planos en el espacio, si existe su intersección, o sea, que no sean paralelos, pues debe ser una recta. La intersección de dos planos no paralelos en el espacio, pues debe ser una recta en el espacio. Entonces queremos obtener la ecuación de la recta correspondiente a la intersección de estos dos planos en el espacio. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, las coordenadas de los puntos de la recta que estamos buscando deben estar contenidos también en los dos planos, porque es la intersección de estos dos planos. Entonces, los puntos de la recta están contenidos en el primer plano y también están contenidos en el segundo plano. Entonces, los puntos que estamos buscando deben cumplir con estas dos ecuaciones. Entonces, pues tenemos que resolver un sistema de ecuaciones lineales, formados por estas dos igualdades. Pero hay un problema. Tenemos dos igualdades, dos ecuaciones, pero con tres incógnitas, x, y, z. Entonces, de manera similar, como hicimos en el ejemplo anterior, vamos a resolver x y y en función de z. Vamos a resolver x y y en función de la variable z. Entonces, en la primera igualdad, pasamos este binomio, z más 5, lo pasamos al otro lado de la igualdad y me quedaría así la primera igualdad. X más 2y igual a menos z menos 5. Igualmente, en la ecuación del segundo plano, pasamos este binomio, z menos 2, lo pasamos restando al otro lado de la igualdad y me queda así, 5x menos y igual a menos z más 2. Ahora, esto vamos a considerarlo como las constantes de este sistema de ecuaciones lineales, como las constantes. Y lo resolvemos mediante determinantes, igual que lo hicimos en el ejemplo anterior. Resolviendo x con determinantes, entonces en el denominador queda el determinante correspondiente a los coeficientes de x y de y. La primera columna va a ser los coeficientes de x, 1, 5. La segunda columna los coeficientes de y, 2, menos 1. En el numerador, la columna de coeficientes de x, como usted recuerda, se sustituye por la columna de las constantes, se sustituye por esta columna. Entonces en el numerador la primera columna es menos z menos 5, el primer elemento de la primera columna, y el segundo elemento de la primera columna es menos z más 2. Esta es la primera columna, que sería la columna de las constantes. Menos z menos 5, menos z más 2. Y la segunda columna son los coeficientes de y. Bueno, resolviendo el denominador, el determinante, pues nos da el menos 11. 1 por menos 1 es menos 1, menos 10, menos 11. En el numerador resolvemos este determinante. Menos z menos 5 por menos 1 nos da z más 5. Menos z más 2 por 2 nos da menos 2z más 4. Simplificando, usted puede comprobar que nos resulta 3z más 1. Eso lo dejamos de ejercicio. Resolviendo el determinante del numerador, es esta expresión por menos 1 menos esta por esta. Usted puede verificar que nos da 3z más 1 sobre menos 11. De manera similar se resuelve y. Lo dejamos de ejercicio. Usted puede verificar que y nos da este cociente, 4z más 27 sobre menos 11. ¿Sí? Entonces, para resolver y, pues ahora simplemente la columna de coeficientes de y, esta columna, se sustituye por la columna de constantes. Entonces, en el numerador
me quedaría el determinante. La primera columna sería los coeficientes de x. La primera columna sería 1, 5. Y la segunda columna sería esta precisamente. Menos z menos 5, menos z más 2. Y resolviendo, le va a dar este resultado. Se lo dejamos de ejercicio. Bien, ya tenemos x y y resueltos en función de z. Bien. Entonces, a z le asignamos el valor de cualquier número real, del parámetro z. Si z es igual a t, entonces sustituyendo z por t, me quedaría que x es igual a menos 3 por t menos 1 sobre 11. Aquí, resolviendo el menos 1, los términos de arriba le cambiamos el signo y queda menos 3t menos 1 sobre 11 positivo. Igual y, dividiendo entre el signo negativo, le cambiamos el signo al numerador. Me queda, sustituyendo z por t, me queda menos 4t menos 27 sobre 11. Y z igual a t. Este sería entonces las ecuaciones paramétricas. Ya tenemos aquí las ecuaciones paramétricas de la recta que estamos buscando. Ahora, esta primera parte para x lo podemos representar de esta manera. El menos 1 sobre 11, aquí queda menos 1 sobre 11, más t que multiplica por menos 3 sobre 11. Lo podemos representar así, x igual de esta forma. Y igualmente, poniendo primero la constante, nos queda menos 27 sobre 11, más t que multiplica por menos 4 sobre 11. Así nos puede quedar la segunda ecuación paramétrica, y en función de t. Y t, esto lo puedo representar como 0, la constante 0, más t por 1. ¿Por qué lo escribo de esta manera? Para que quede más explícito los componentes del vector r paralelo a esta recta. Esta sería ya la solución del problema. Son las ecuaciones paramétricas de la recta correspondiente a la intersección de estos dos planos. Aquí está resuelto. Pero si queremos obtener los componentes del vector r paralelo a esta recta, conviene escribir la ecuación paramétrica de esta forma. Como ya dijimos, teniendo las ecuaciones paramétricas de la recta, los componentes del vector paralelo a la recta son directamente los coeficientes del parámetro t. Ya lo comentamos en el apoyo anterior. Entonces, el vector r paralelo a esta recta, sus componentes deben ser el primer coeficiente de t, correspondiente a x, sería menos 3 sobre 11. El segundo componente de r sería el coeficiente de t, para el coeficiente que tiene t en el despeje de y sería menos 4 sobre 11. Y el coeficiente de t para z es 1 positivo. Este sería el vector r que es paralelo a esta recta, la cual es la intersección de estos dos planos. Si no queremos manejar denominadores en los componentes de r, pues nada más lo multiplicamos por 11. Sigo manteniendo el mismo nombre r, porque el vector paralelo r a la recta, pues prácticamente es el mismo, ¿sí? No tiene sentido estarle cambiando de nombre, pero lo podemos simplificar sus componentes si lo multiplicamos por 11. Entonces, multiplicar por 11 para no tener denominadores. Entonces, también podemos expresar el vector r de esta manera. Multiplicando por 11, me queda menos 3, menos 4 y 11. 11 por 1 es 11. Entonces, multiplicando por 11, estos serían los componentes del vector r. Menos 3, menos 4 y 11 positivo. Si no queremos manejar denominadores. Entonces ya tenemos resuelto el ejercicio. La ecuación de la recta correspondiente a la intersección de estos dos planos. Estas son sus ecuaciones paramétricas. Y aquí tenemos ya el vector r paralelo a la recta. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.